Y bueno, nosotros como colectivo Bicentenario por la Democracia hemos elaborado un cuestionario que se le va a aplicar a la mayoría de candidatos postulantes al Congreso. Y pues bueno, tenemos diferentes ámbitos dentro de este cuestionario. Una que es función congresal y ámbito político, la siguiente sectores productivos y economía, el siguiente es medio ambiente y el último es pandemia y salud. Bien, vamos a empezar por la primera, que es el ámbito congresal y el ámbito político. De acuerdo. La primera pregunta que tenemos para usted es: de suscitarse un contexto como el de noviembre del 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para poder defender la democracia y por qué? Le voy a leer 4 alternativas de las cuales usted va a elegir, ¿no?, para poder responder esta pregunta. La primera es votaría a favor de la vacancia. La alternativa B es renunciaría al cargo de congresista. La alternativa C es retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. O la alternativa D, que quizás sea alguna otra opción que usted nos pueda brindar, ¿no? Recordando un poquito lo del contexto de noviembre del 2020, que es respecto a la vacancia que se dio, ¿no?, en nuestro Perú. La alternativa C, retornaríamos a Cajamarca para consultar a nuestro pueblo, puesto que nosotros representamos, en este caso, a nuestra región de Cajamarca, y en ese sentido tenemos que escucharlos y llevar la posición del pueblo, ¿no?, al Congreso, y tomaremos la mejor decisión junto con nuestro pueblo. Ese tiene que ser el trabajo que tenemos que realizar. Muchas gracias, señor Juan. La siguiente es en referencia a la Constitución Política del Perú. Bueno, muchos están pidiendo, ¿no?, que se cambie la Constitución Política. Y la pregunta es: ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente, ¿no? ¿O considera usted que no se debe cambiar la Constitución? Si es que nos podría especificar, por favor. Sobre todo el que es muy cuestionable es el capítulo económico. Sin embargo, nosotros creemos, porque los jóvenes del Bicentenario, ¿no?, los campesinos, los agricultores, la población en general lo pide a gritos: nueva constitución para terminar con esta corrupción. En ese sentido, nosotros vamos a pedir que se haga un referéndum al pueblo y después, junto con el pueblo, ver los constituyentes y de ese modo hacer una nueva constitución por el buen vivir, una constitución que cuide el medio ambiente, que proteja la Amazonía, porque esta constitución en la práctica ya no da para más. Entonces necesitamos cambiar esta constitución por completo. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pues es: considerando la situación actual de los partidos políticos, tanto a nivel nacional y la poca representatividad que tienen estos, ¿cuál debería ser el periodo mínimo de militancia partidaria para poder al Congreso? ¿Cuál cree usted que debe ser el tiempo mínimo que una persona debe estar inscrita en un partido o como militante para luego ser representante de ese partido, ¿no? Uno debe ser militante mínimamente, creo yo, 3 años, ¿no? Para estar conscientes, para estar seguros de qué es lo que realmente uno quiere. En mi caso, por ejemplo, estoy 12 años en este partido y de verdad estoy muy contento de pertenecer al Frente Amplio. Pero pienso, para fortalecer sobre todo la vida orgánica de los partidos políticos, uno debe estar como mínimo 3 años. Si es 5 años, mucho mejor. Gracias. Excelente, señor Juan, y bueno, va muy acorde a su respuesta, ¿no? El periodo mínimo que usted considera es de 3 a 5 años y usted ya está representando al Frente Amplio como 12 años, ¿no? Excelente. La siguiente pregunta es:
¿qué actividades en pro del desarrollo local y regional realizará usted de no resultar electo como congresista? Bueno, yo soy vocero de mi pueblo, yo soy dirigente social, que toda la vida venimos defendiendo nuestros páramos, los ríos, los manantiales. En ese caso tengo que continuar con esa tarea, ¿no? Aquí o en el Congreso en donde estemos, porque es un compromiso, es además lealtad a nuestros principios. En ese sentido vamos a continuar firmes, defendiendo la casa común, defendiendo nuestros territorios para la futura generación. Excelente, señor Juan. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente ámbito, que es el ámbito de pues los sectores productivos y también de la economía. En este caso, ¿qué propuesta tiene usted para promover el desarrollo económico integral de nuestra región y revertir en el mediano plazo esta crisis económica, ¿no?, que se está viviendo, justamente también para los sectores más vulnerables? Por ejemplo, las MIPES, los pequeños productores y también aquellas personas que están teniendo nuevos emprendimientos. Vamos a presentar un proyecto de ley que brinde asistencia técnica y, si es posible, crediticia a los medianos y pequeños empresarios y a los medianos y pequeños agricultores, sobre todo a la agricultura familiar. Comentarles también de que hay una ley denominada núcleos ejecutores, ¿no?, que beneficia a los centros poblados, pero falta reglamentar, hay que pedir la reglamentación de esa ley de ese modo para que venga el presupuesto a los centros poblados y sea la municipalidad de centro poblado quien puede ejecutar los proyectos, y así promovemos puestos de trabajo y sobre todo en los sectores de agricultura, de ganadería y quién sabe de turismo también. Mi despacho también, de llegar al Congreso, va a presentar un proyecto de ley pidiendo la creación del Instituto Nacional del Café. Vamos a promover la producción del café orgánico además, y nosotros creemos que de ese modo diversificamos la economía, movemos la economía y salimos de esta recesión económica y dejaríamos atrás el mal llamado de Cajamarca, una de las regiones más pobres, a pesar que aquí tenemos varias empresas o actividades, digamos, de transnacionales. Pero vamos por la agricultura, que sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juan. La pregunta número 5 ya es esto respecto a la producción y a los productores nacionales vulnerados actualmente con las importaciones, ¿no? Como sabemos, este sector es un sector que está pasando una crisis, no solamente actualmente, sino que ya viene de muchos años atrás. ¿Cuál de las alternativas que yo le voy a leer a continuación usted consideraría, ¿no?, como más importante para proteger este sector económico? La primera alternativa es regular las importaciones, ¿no? La alternativa B es asegurar la adquisición de la producción nacional. Esto se puede dar a través de subvenciones y a través de promociones a la exportación, ¿no? Y la alternativa C es la industrialización del sector. Y por último, la alternativa D, que es impulsar una ley de seguridad alimentaria. ¿Por cuál de estas alternativas usted optaría o cuál cree que es la más importante? Yo me quedo con el primero, deberíamos regular las importaciones, ¿no?, que vienen del extranjero a nuestra patria, porque además sabemos que vienen con productos a veces no tan naturales. En ese sentido hay que denominar o concientizar a nuestro pueblo para que le compre al peruano, ¿no?, para que le compre al kiosco productos que están o que producen nuestros pueblos del Perú profundo. Yo creo que sí se puede eso, y
vamos a regular sobre todo en qué condiciones entran los productos extranjeros, que muchas veces hay acuerdos oscuros o hay lobbies para prestarse y vienen aquí, y la verdad es que hasta nos han generado ciertos problemas, ¿no? Gracias. Muy bien, señor Juan, usted va por la idea de que también primero lo nuestro y después el resto, ¿no? Primero consúmele al Perú y luego al extranjero. Excelente, Claro. señor Juan. Vamos a entrar ya al ámbito de el medio ambiente. Sí, está bien. Nuestra primera pregunta es, bueno, respecto a este tema ambiental, ¿usted en primer lugar considera que existe una crisis climática o cree que no existe la crisis climática? Obviamente que existe la crisis climática. A diario vemos cómo es que la tierra quema en algunas partes, ¿no? Arde en algunas partes, o en otros sectores hay fenómenos, inmensas lluvias. Entonces son cosas inexplicables que pasa en el planeta, y eso es consecuencia del cambio climático. Entonces yo creo que para nadie es un secreto que la naturaleza está siendo atentada por el tema de la contaminación ambiental, ¿no? Y eso hay que resolverlo. Claro, justamente usted ya nombraba algunas manifestaciones, ¿no? De la crisis climática. Entonces, frente a ello, ¿qué alternativas y acciones propondría usted ante estas manifestaciones climáticas que hay? Mira, nosotros vamos a presentar el proyecto de ley de nueva minería, por ejemplo, ¿no? Para que estas actividades se haga en los lugares donde correspondan, con una zonificación ecológica y económica, haciendo consulta previa, cumpliendo los estándares ambientales internacionales, además, que paguen su impuesto de paso, impuestos justos, y sobre todo tiene que haber control, no solo para esta empresa minera, sino petrolera, pesquera, tiene que haber controles en temas de contaminación, ¿no? No podemos dejar que las empresas a diestra y siniestra sigan cometiendo abusos, contaminen y no pase nada, ¿no? Debería eliminarse por completo estas empresas informales, además, que están atentando contra la Amazonía. Vamos a presentar un proyecto de ley que cuide la Amazonía, que cuide las lagunas naturales, que cuide el lago Titicaca, que cuide el río Rímac allí en Lima, porque uno en el Congreso se convierte en padre de la patria. Y bueno, haremos más consultando a nuestro pueblo y también con la ayuda de nuestra bancada del Frente Amplio. Muy bien. Bien, ¿usted está de acuerdo con la iniciativa de que se cree una normativa específica que proteja a los defensores ambientales? Claro, totalmente de acuerdo, para de ese modo frenar la persecución e incluso los asesinatos, como ha pasado con muchos dirigentes, ¿no? Entonces hay que en este tema también por el respeto a sus derechos, ¿no? Además nosotros formamos parte de este pacto en donde se debe defender los derechos humanos. En ese sentido hay que hacer esta norma para que realmente pues puedan proteger la vida de los dirigentes sociales que últimamente están en peligro. Claro. Bueno, la siguiente sería, ¿cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada por parte del sector privado o inclusive por el Estado mismo de los recursos tanto de la selva como de la sierra? Se debería eliminar por completo, ¿no? No podemos tener una empresa informal, formal, lo que sea, que atente contra los pulmones, en este caso la Amazonía, porque realmente está generando mucho daño, pero eso se va a resolver con una nueva constitución.
situación, ¿no? De lo contrario, las reformas no ha dado muchos frutos, porque las reformas además ya ha conseguido con derramamiento de sangre, y viene un Congreso perverso, nuevamente te deroga ciertas normas y y pienso yo que no funciona. Entonces, eso se resuelve consultando a nuestro pueblo, como pasó hace un tiempo en Tambo Grande, allí en Piura. El pueblo dijo no más a esta empresa minera, y la verdad es que ganó el pueblo, ¿no? Porque se hizo la consulta y ganó. Eso deberíamos hacer con todos los pueblos, y pienso que de ese modo se resuelve, porque el pueblo es quien tiene la razón y no una empresa por más dinero que tenga. No debería ser así. Bien, señor Juan, usted conoce sobre el acuerdo de Escazú, y si lo conoce, ¿cuál es su posición frente a este? El acuerdo de Escazú en el 2012 los países latinoamericanos se unen, ¿no? Para fortalecer la defensa y el cuidado del medio ambiente. El Congreso anterior, el Congreso actual, ¿no? Nuestro gobierno de turno, incluso Vizcarra, nunca les interesó este tema. Nosotros, desde el Frente Amplio, pedimos y estamos de acuerdo con el actuar del acuerdo de Escazú. Lo pedimos a gritos, que el Perú debe formar parte de ese acuerdo, y de ese modo garantizar y seguir protegiendo los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, ¿no? La flora y fauna. Es un deber moral formar parte del acuerdo de Escazú. Excelente. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es su propuesta respecto a la gestión de los residuos, tanto líquidos como sólidos, de nuestro país, ¿no? Vamos a fortalecer el tema de las plantas recicladoras, que ayudan en algunos casos, ¿no? O ver la planta exactamente qué debe reciclar, ¿no? Por ejemplo, sean cartones o cositas como estos temas que realmente se pueda reutilizar, ¿no? Y que dé frutos, además, que se vea. Pero hay cosas que no se pueden estar reciclando, como por ejemplo el plástico de un solo uso. Por eso es que nosotros pedimos y conseguimos la ley de reducción de plástico de un solo uso, ¿no? Porque estas cositas de verdad que es imposible, no podemos estar con tanto plástico, y esto de reciclarlo más es pantalla, más es para calmar un poco las aguas, pero en el fondo terminan contaminando el mar. Entonces, hay cosas que sí deberíamos fortalecer y reciclarlas, pero hay algunas cosas que tenemos que eliminar por completo el producto, y nos evitamos de estar creyéndonos el cuento de reciclar todo, ¿no? Gracias. Gracias, señor Juan. Ya vamos a entrar al último ya ámbito que tenemos en esta entrevista, que es acerca de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pandemia y salud. ¿Cuál es la estrategia que considera que debe asumir el país para poder afrontar esta crisis sanitaria que vivimos, ¿no?, actualmente? Primero que ya a gritos clamamos que ojalá la vacuna ya llegue al Perú, ¿no? Y ojalá llegue además para todos los peruanos, y debería llegar especialmente para los más pobres, pero vemos en este país que el que tiene plata se vacuna, otros se vacunan en secreto, y de verdad está un desastre. Pero a la par
también tenemos que convertirnos todos los peruanos en fiscalizadores para denunciar semejante abuso que pasan en los centros de salud, ¿no? Porque la corrupción mata, ¿no? Si el dinero está destinado para comprar medicinas, ¿no? Para comprar vacunas, tiene que ser para eso. Entonces no podemos permitir que la vacuna o el dinero termine en los bolsillos de los funcionarios y los más pobres se mueran. Se debe declarar en emergencia este tema del sector educación junto con el sector salud junto con el sector educación, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, señor Juan. Sabemos que también es muy importante tener una buena infraestructura para poder también luchar contra este tipo de enfermedades, ¿no? Respecto a esto, tenemos una pregunta. ¿Usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? El Frente Amplio hace 3 años ya solicitó y estamos fiscalizando porque aquí se va a construir un hospital de salud en Cajamarca. Más bien sugerimos al Ministerio de Salud que no esté cada cierto tiempo colocando la primera piedra, sino de una vez por todas se inicie con la construcción, y nosotros vamos a colaborar, vamos a apoyar para que esa construcción no quede en la primera piedra, sino ya de una vez se inaugure y así Cajamarca pueda contar con con un hospital más al servicio de nuestra gente cajamarquina. Bien, ahora también tenemos una pregunta respecto al personal de salud, ¿no? ¿Cree que usted que se debe mantener al personal de salud contratado en el periodo de la pandemia? Habrá que verlo, porque mira, si el hospital que construyeran lo terminarían, allí puede estar bastante personal que estos días nos han servido mucho en la pandemia, ¿no? El tema está también, muchos de ellos tienen plazas, ¿no? Y es un tema más interno, pero hay que ver la forma. Yo creo que sí se puede. El tema es que para que eso sea real, el Estado o el Perú tiene que inyectar más presupuesto al sector educación, y debería hacerlo, creo yo. Muy bien, para finalizar ya esto, vamos por nuestra pregunta número 10, y pues hablando ya y dejando quizás un lado de la pandemia, más allá de esto, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud, ¿no? A través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados en el agua, por ejemplo, o los gases contaminantes que hay en el aire, o también aquellos insumos químicos que vienen en muchos productos que nosotros consumimos a diario, ¿no? Frente a ello, ¿cuáles de estas problemáticas se enfocaría usted en resolver, ¿no? Le hemos dicho al gobierno, nosotros desde el Frente Amplio, así como han permitido aquí a empresas irresponsables, ¿no? A empresas informales, a empresas como Yanacocha, que no suelen tratar sus pasivos ambientales a tiempo, y en conclusión han terminado contaminando a Cajamarca. Consecuencia de eso, hay muchos que están en una situación de abandono. Es más, en Cajamarca, en el hospital regional, no tenemos el laboratorio de oncología, tampoco de hemodiálisis. Entonces mi despacho se compromete para velar y pedir el equipamiento de estos laboratorios, ¿no? Tanto para oncología y hemodiálisis, y de ese modo decirle pues a nuestro pueblo que hay una esperanza menos para este sector netamente que sufren con cáncer, ¿no? Vamos a comprometernos por ellos en especial. Muchísimas gracias, señor Juan.
hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecerle a nombre nuevamente del colectivo Bicentenario por la Democracia el habernos brindado estos minutos de su tiempo para que la población pueda conocer un poco más de lo que es el Frente Amplio y de sus propuestas, ¿no? Muchísimas gracias, señor Juan. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Quizá no estemos a la altura, pero tratamos de explicarles lo poco que hemos venido haciendo en favor de nuestra patria, ¿no? Porque nosotros también conseguimos las leyes de protección de cabeceras de cuenca, hemos presentado el proyecto y conseguimos la ley de muerte civil para los corruptos, la ley marco sobre el cambio climático, tantas cosas. Entonces, pienso que somos coherentes con lo que decimos y en ese sentido les decimos al pueblo que tienen aquí un partido decente, un partido que va a defenderlos, un partido que va a llevar tu voz y estoy seguro que no nos vamos a lamentar luego. Entonces, no todos los partidos son corruptos, hay un partido decente y es el Frente Amplio. Muchas gracias Zaira por el espacio, por la entrevista y agradecido y bendiciones. Esperemos que no sea una última vez, sino ojalá haya más veces para conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juan. Una excelente tarde y pues que se mejore, ¿no? Y fuerza ante esta enfermedad. Cuídese mucho. Hasta luego. Muy amable, gracias. Buenas noches.